Tremendo. ¿Cómo están? Muy buen sábado para todos ustedes. Bienvenidos, como siempre, aquí a Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba y de toda la familia también, que por supuesto tiene ganas de dialogar, de charlar. Y hoy con un programa realmente interesante que necesita, ¿no? Diálogo, debate en la sociedad, porque vamos a hablar de la muerte digna, vamos a hablar de este deseo, ¿no?, de muchas personas, de muchos pacientes en situaciones terminales, de dejar de sufrir. Estamos hablando de eso y por ello estoy muy bien acompañada hoy con dos médicos, amigos. Voy a presentar, está con nosotros el doctor Carlos Pecas Soriano, que es magíster en bioética, que es médico especialista en emergentología. Y también está con nosotros el doctor José Torres, que es pediatra, que es especialista en terapia intensiva pediátrica y también magíster en bioética. Gracias a los dos. Gracias, Julia, por invitarme. Por estar acá. Digo, necesitamos debatir y charlar, ¿no?, sobre esto, y no solamente en la medicina, porque ustedes están empapados del tema. Digo, pero es importante llevarlo a los medios, llevarlo a los libros, como hizo recién Pecas, ¿no? Vamos a aprovechar y a mostrar el libro Morir con dignidad en Argentina, ¿verdad o utopía? Lo muestro acá. ¿Lo estamos viendo? Sí. Bueno, recién salidito, Pecas. Sí, está recién salido del horno y como vos decís es muy importante, no solo para el personal de salud, hablar de estos temas, porque hay una negación cultural en Occidente de hablar de la muerte. Sí. ¿Cuántas veces hablaste de la muerte en los últimos 10 días? Nadie. Se sienta a un café o en un almuerzo y a ver cómo me gustaría morir. Nadie. Sí, porque cuesta, bueno, ¿no? Porque nos cuesta. En Oriente no es así, en Oriente es más natural. Aquí hay una negación cultural de hablar de estos temas. Además, para el profesional o para todos los profesionales de la salud es como un fracaso que alguien se te muera. No nos damos cuenta de que la muerte nos va a igualar a todos, de que algún momento el paciente, por más que nosotros hagamos toda la parafernalia que tiene en este momento la medicina de drogas y de equipamiento y de conocimientos, el paciente en algún momento se va a morir. Si hay algo que nos va a igualar a todos, y por eso es importante hablar, es la muerte. El tema es cómo morimos. Y a veces con la mejor de las intenciones, los profesionales de la salud y los familiares que tanto aman a su ser querido que se les está muriendo, se está muriendo, no se les está muriendo, tienden naturalmente y con buena intención retenerlo. Entonces, ¿qué se ve socavada ahí? La dignidad del que está muriendo. Porque uno lo trata de retener porque está entrenado para salvar vidas, nosotros los médicos, y el otro porque lo quiere mucho y no quiere que se le vaya, que se le muera. Entonces, ¿qué termina pasando? Una muerte, no siempre, pero muchas veces una muerte indigna. Tal cual. Digo, ¿cómo se vive, ustedes que están tan familiarizados, ¿no?, todo el tiempo con situaciones de personas que están en sufrimiento? ¿Cómo se viven estos diagnósticos que son terminales, que van siempre para atrás, que todos los días es una involución y que causa cada vez más sufrimiento en el paciente y en la familia? ¿Cómo se vive? Bueno, cada situación es única, no hay dos situaciones iguales, porque en mi caso como pediatra no hay dos familias iguales. Y si se habla poco del tema, fíjense en que no hay una categoría cuando muere un hijo. Si muere un esposo, queda viudo. Si muere el padre, queda huérfano. Si muere un hijo, no hay ninguna categoría que lo exprese. No tiene nombre. Es la negación que existe. Y sin embargo, mueren hijos. Y eso es muy, muy, muy duro. Y pega mucho. No creo que nos podamos decir, nadie del equipo sanitario estamos acostumbrados a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente el protagonista de la muerte no quiere evitarla, quiere encontrarse con ella? ¿Qué pasa a su alrededor? Digo. Y lo que hablábamos recién, cuando uno habla de dignidad en la muerte y habla en una clase, ¿quién determina la dignidad de un ser humano? Todos levantan la mano y te dice el propio ser humano. Sí. Sin embargo, esto que es tan fácil de contestar, en la práctica no, la determina el otro que no te quiere dejar ir, o el profesional de la salud que realmente te quiere retener porque no quiere
nosotros estamos entrenados para salvar vidas y está bueno que así sea, Sí. está bueno. Pero la metáfora que a veces usamos, le hemos declarado la guerra a la muerte, no es la adecuada. Vamos a ganar muchas batallas, pero la muerte nos va a ganar la guerra, porque siempre el ser humano tiene un final, siempre. Sí. Entonces, atropellamos la dignidad del otro queriendo ser beneficentes, queriendo ser buenos. Digo, para que nos quede claro dos cuestiones. ¿De qué pacientes hablamos cuando hablamos de la muerte digna? ¿De qué tipo de pacientes estamos hablando? Y bueno, generalmente son pacientes que tienen un diagnóstico, ellos son terminales, la enfermedad es la enfermedad, ellos están terminales porque les quedan pocos días o una semana de vida, o por un proceso oncológico, o un proceso neurodegenerativo, o por una diversas patologías que uno sabe que tienen un pronóstico fatal. Sí. La ventaja que tenemos los pediatras sobre los adultólogos, digamos, es que tenemos las madres. Claro. La madre, digo madre, no padre, la madre, cuando ve sufrir al hijo, dice basta. Y ese basta de una madre hay que respetarlo. Habitualmente nosotros ya dijimos basta antes, porque nos dimos cuenta de que seguir es no prolongar la vida del niño, sino prolongar su agonía. Pero no es fácil decirle a la familia, vamos a tener que tomar medidas para que su hijo muera sin dolor, sin desfiguración, sin soledad. Vamos a retirar medidas de soporte vital. Y habitualmente la madre nos dice, sí, doctor. Los padres también, pero en menor grado. Nos ha pasado, tengo vivencias personales, ¿no? De decirle a una madre, mire, tu esposo no piensa lo mismo, su marido quiere seguir luchando, hay vida y esperanza, esa frase tan discutida. Y que la madre nos conteste, doctor, de mi marido me encargo yo. Fuerza de la mujer, yo creo que, no sé, es algo del hecho de ser madre, ¿no? Que no quiere ver sufrir su cachorro, prefiere perder. Claro. Digo, estamos hablando de pacientes que están en un estado irreversible de enfermedad y en el caso de los bebés, que por supuesto no pueden decidir, por eso el doc nos dice la figura de la madre, ¿no? De tomar la decisión. Digo, para que nos quede claro a todos, hablar de muerte digna no es lo mismo que hablar de eutanasia, no es lo mismo que hablar de la muerte pasiva. Digo, ¿cuál es la diferencia y qué podemos hacer hoy en nuestro país? ¿Qué es legal hoy en nuestro país? Ya no se habla más de eutanasia activa y eutanasia pasiva. El legal es la muerte digna del 2012, que dice más o menos así: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una enfermedad irreversible, incurable, con grave sufrimiento para el paciente. ¿Tá? Bien. Eso, puede uno retirar tratamientos, o el paciente se puede negar, o la familia, inclusive el artículo 59 del Código Civil dice hasta un allegado, ¿viste? Esos pacientes que no tienen dónde caerse muerte y que tienen un allegado, un samaritano, él mismo puede decir, en caso de que el otro paciente estuviera en coma, que estuviera muriendo estuviera en coma, hasta un allegado. La eutanasia es distinto, es un acto transitivo que el mismo paciente tiene que haberlo dejado escrito o decidir en su plena facultad de autonomía de la voluntad, y es el médico que a pedido reiterado del paciente, luego de pasar por una serie de requisitos que son muy seguros, inyecta una droga para que el paciente que está en un estadio terminal o con un sufrimiento irreversible fallezca. ¿Se entiende la diferencia? Tal cual. Sí. Y les pregunto, digo, a ustedes como médicos y que están en esto y que también están empapados de toda la comunidad científica y de toda la comunidad de médicos, ¿cómo hacen manejar este equilibrio de lo que vos decías al principio, Pecas? Uno, desde médico, desde los inicios de la medicina, sabe que se va a preparar para salvar vidas, para traer vida, pero a su vez
no quiere prolongar el dolor de un paciente. ¿Cómo se hace como médico para lograr ese equilibrio? Uno sabe que la tecnología ha permitido lo que se llama la muerte intervenida. Pacientes que antes, hace muchos años, morían indefectiblemente, cuando empezó a surgir la terapia intensiva y los medios de soporte vital, ya sean los respiradores o drogas, que permiten mantener al paciente en vida, pero uno lo está manteniendo nada más. El proceso de muerte sigue, Claro. Uno lo detiene, lo interviene. Algunas veces puede mejorar, pero muchas veces lo detiene un tiempo y después declina solo. El problema está en decidir si yo estoy prolongando la vida o prolongando una agonía. Entonces, eso lo tenemos que reflexionar y aceptar a la muerte como parte de la vida. Es difícil, más en menores. En una persona anciana, uno dice, bueno, ya vivió su vida, es como algo lógico, como algo natural, todos nos vamos a morir, eso es la única certeza que tenemos. Ahora, cómo vamos a gestionar la muerte es distinto para cada uno. Entonces, esa gestión, sabemos que la tiene que hacer cada uno y nosotros tenemos que respetar los deseos del paciente de cómo quiere gestionar su muerte. Tal cual. Y nosotros tenemos que saber que no somos los campeones, los dueños de la vida ni los señores de la muerte, sino que vamos a hacer lo que sea razonable, lo que sea racional, y asumir esa responsabilidad, que es un hacerse cargo y es cargar con todo. También tenemos nuestra... Me imagino que sí. Vamos a ir al aula ahora, si les parece. No sé si saben que este año tenemos el aula. Vamos a aprender un poco, porque la verdad que venimos acá a aprender. Vamos a charlar un poco. ¿Les parece interesante hablar esto en el aula hoy en día? Hay que hablarlo en todos los lugares. Hay que debatirlo. Hasta en la parada del bondi. Tal cual, tal cual. Hacemos un corte, tengo regalitos, mates de Luis. ¿Toman mates? ¿Sí? No. Bueno, no, pero ahora me voy a hacer adicto. Después con esos mates tan bellos. Claro. Se van a llevar los mates de Luigi Cuero y por supuesto esto estoy seguro que van a comer en el corte, en la pastelería de Gisela Mondino. Más vale. Sin tac. Muy bien. Y nos vamos al aula. Ya venimos, no se vayan.